A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Y le damos la bienvenida a Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Teodoro. Muy amable. Bien, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha reportado que la producción nacional ha mostrado una desaceleración, ¿no?, de 0.63% en agosto, ¿no?, impactando en varios sectores. Sí. Los resultados de agosto se encuentran bastante en línea con nuestras proyecciones en el IPE, ¿no? Y confirman la lectura de que la economía peruana ha seguido en el tercer trimestre sin levantar vuelo, ¿no?, sin encender esa chispa que necesita para poder generar un círculo virtuoso, ¿no?, de crecimiento, inversiones, empleo y mayor bienestar en la ciudadanía, ¿no? Los resultados muestran de que se registró una contracción de la economía de 0.6% durante el mes de agosto, y la principal lectura que nos llevamos de este reporte es de que los sectores vinculados a la inversión continúan arrastrando hacia abajo, ¿no?, el resto de la actividad económica, ¿no? Los sectores vinculados a la inversión registraron una caída en conjunto de alrededor del 9%, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo principalmente a la manufactura primaria, ¿no? A la manufactura no primaria, ¿no? La manufactura que se está encargando, digamos, de producir los insumos que requiere el país, la maquinaria y equipo que también requiere el país, ¿no? Y además también la construcción, ¿no? La construcción y la manufactura no primaria son los sectores, digamos, que están más vinculados al desarrollo de inversiones, ¿no?, tanto públicas como privadas, y esos son los que ahorita están acumulando 9 meses ya prácticamente en territorio negativo, ¿no? Acumulan una caída de alrededor del 8-9% en lo que va el año, ¿no? Y esto es lo que está de alguna manera generándote un círculo negativo, ¿no?, dentro de la economía, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Se debe principalmente a dos factores. El primero de ellos tiene que ver con la ausencia de grandes proyectos de gran envergadura que sustituyan, digamos, a Quellaveco en la minería, ¿no? Porque Quellaveco ya entró en la fase de producción, ya no está, digamos, aportando de manera positiva en la parte de inversión, y además también a un factor muy importante, que es el menor dinamismo en el gasto de autoconstrucción de las familias, ¿no? Recordemos que durante el 2021 buena parte del rebote que tuvo el sector construcción se debió, digamos, a esta mayor liquidez que tuvieron los hogares, ¿no?, para poder hacer, digamos, algunas mejoras dentro de su vivienda, ¿no? Levantar un segundo piso, construir un cuartito, ¿no? Esa inversión, ¿no?, en autoconstrucción, en esta inversión que de alguna manera, términos más formales le podemos decir la inversión residencial, ¿no?, que se realiza en el país, representa alrededor del 30% de la inversión privada, ¿no? Y vemos justamente que en algunas zonas del país esta viene cayendo de una manera bastante significativa, sobre todo en el norte, por ejemplo, ¿no? Los despachos de cemento ahí durante el mes de agosto han caído de manera bastante abrupta, ¿no?, mucho más que en el centro y en el sur del país, ¿no? Y bueno, eso explica, digamos, buena parte de la debilidad de los sectores que están vinculados a la inversión. Y es la falta de inversiones de talla mundial lo que te genera, digamos, la debilidad en el resto de sectores en la economía, ¿no? Porque si no hay inversiones, no hay empleo, ¿no? Y sin empleo es muy poca la capacidad de consumo que pueden llegar a tener los tenemos hogares, otro, ¿no?, sector que tampoco despega, que es el sector de agricultura, que tiene serios problemas. Sí, digamos, a la debilidad de la parte de demanda, tenemos también la debilidad en la parte ya más de la producción, ¿no? La parte de la producción, la parte de la oferta, ¿no? Y en la parte de la oferta, los sectores primarios, si bien han rebotado, ¿no?, en el mes de agosto, después de haber caído fuertemente en los meses previos por el retroceso de la pesca y la manufactura primaria, sí tienes, ¿no?, el sector agricultura que viene siendo fuertemente golpeado, pero ya no por los mismos factores que en la primera mitad del año, ¿no? En la primera mitad del año los cultivos orientados al mercado interno eran lo que te explicaba la caída del agro, ¿no? Ahora más bien lo que te está explicando la caída del agro es la fuerte contracción que está registrándose en la producción de los cultivos orientados al mercado externo, ¿no? Solamente como dato, ¿no?, este segmento de la agricultura ha registrado una caída de casi 20% durante el mes de agosto, ¿no? Y esto obedece buena parte a los efectos que tuvieron las altas temperaturas de inicios de año sobre los rendimientos y las cosechas de, por ejemplo, cultivos como el arándano, como el mango, como las uvas, como la palta,
¿no? La producción de arándano en algunas regiones del norte ha caído más del 50%, ¿no? Digamos, de que este es el inicio, digamos, de la temporada de las cosechas, ¿no? Y ya desde ahorita se está viendo de alguna manera menores rendimientos. Y aquí vamos a ¿no? tener un impacto en el sector agroexportación bastante Exactamente, fuerte. ya estamos viendo en las cifras de exportación, ya estamos viendo en las cifras de comercio exterior este retroceso fuerte, ¿no? De los envíos no tradicionales del sector agropecuario, ¿no? Al exterior. Ya estamos viendo, digamos, esas caídas fuertes que no se han registrado desde el 2017. No, es la primera vez, digamos, en los últimos 5 o 6 años que el sector agro moderno viene registrando, digamos, crecimientos de sus volúmenes exportados negativos, ¿no? Viene registrando más bien una caída en los envíos al exterior, ¿no? Y nuevamente está concentrado, digamos, principalmente en estas regiones del norte y en estos productos en los cuales el norte tiene mayor potencial. ¿Y cómo se presenta los próximos 2 meses en esta situación que vivimos? ¿Cuál va a ser el horizonte que tenemos? A ver, hay dos principales factores que nosotros utilizamos para analizar estas tendencias. La primera de ellas tiene que ver con la confianza, con los índices de expectativas empresariales, ¿no? Y los índices de expectativas empresariales, si bien muestran todavía relativo optimismo para los próximos 12 meses, es decir, para la segunda mitad del 2024 esperamos de que estemos mejor, ¿no? Las expectativas sobre el corto plazo todavía se encuentran en niveles pesimistas que anticipan una debilidad bastante marcada de la economía en lo que resta del 2023 y también, digamos, de cara al verano del 2024. ¿No? En lo que resta del 2023 es clara, digamos, esta falta de recuperación de los grandes motores, ¿no? De hecho, digamos, por ejemplo, el consumo interno de cemento ha caído alrededor de 12% en septiembre, ¿no? Y digamos, no da muestras ni no da ningún indicio claro de que vaya a revertir esta caída durante el último trimestre del año, ¿no? Sin inversiones no hay empleo, el empleo también se ha desacelerado fuertemente, ¿no? En el caso del empleo formal ha crecido a su tasa más baja de los últimos 29 meses. En Lima el empleo sigue creciendo, pero digamos por estos empleos de bajos ingresos, ¿no? Y que no ofrecen las mejores condiciones laborales, ¿no? Y entonces eso te pega al consumo, ¿no? Entonces esa, digamos, debilidad o ese círculo vicioso, ¿no? De baja confianza, menor inversión, desaceleración del empleo, debilidad del consumo, es lo que nos hace pensar de que a lo mucho, ¿no? La economía peruana podría crecer en el último trimestre del año alrededor de 0.6-0.7%, a lo mucho, ¿no? Evidentemente los sesgos que tenemos nosotros en nuestra proyección son a la baja, ¿no? Y ya de por sí nosotros tenemos una proyección que está bastante lejos de lo que anticipa el mercado, que es de una caída de 0.3% de la economía peruana en el 2023, ¿no? O sea, ya no hay ningún nivel de recuperación. Y yo quiero volver al tema del empleo, porque sí hemos descendido en este primer semestre en cuanto a el empleo. Esto significa que ¿cuántos empleos se han perdido? En la primera mitad del año se han perdido alrededor de 100.000 puestos de trabajo, 100.000 puestos de trabajo a nivel nacional, ¿no? Y creo que eso también ya lo hemos conversado antes. El Perú alrededor, en los últimos 20 años, genera alrededor de 280.000 empleos al año. Es decir, 280.000 personas, digamos, ingresan al mercado laboral y tienen un empleo ya sea formal o informal. Este año las proyecciones apuntan a que el empleo no va a crecer. Más bien se van a destruir alrededor de 70.000, 80.000 empleos, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? 280.000 versus menos 70.000 puestos de trabajo en el 2023, ¿no? Esa es, digamos, como que la gran brecha que están percibiendo muchas de las familias, que no solamente, digamos, están afectadas por la falta de generación de buenos puestos de trabajo, sino también por la pérdida de los empleos, y además en un entorno en el cual todavía tienes algunos precios, algunos productos, ¿no? Que suben de manera significativa y le restan capacidad adquisitiva al presupuesto que tienen cada uno de los hogares, ¿no? Entonces, esta relación empleo, falta de empleo, ¿cómo va a impactar en el consumo? Sobre ya todo lo estamos viendo porque sin esa chispa, ¿no? De empleo o digamos sin esa chispa que te puede dar, por ejemplo, la mayor inversión, lo que ocurre es de que debilita, ¿no? La capacidad de gasto de las familias. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, entre julio y agosto es que los sectores vinculados al consumo han crecido apenas 0.6-0.5%. Una tasa muy, pero muy baja, que básicamente está en el ritmo bastante similar al del segundo trimestre. Y la temporada de fin de año, la temporada de Navidad tradicional, o sea,
siempre empuja la economía. Eso Sí, no va a ocurrir. probablemente muchos de los comerciantes estén esperando, digamos, o prendiendo todas sus velitas para que en diciembre, ¿no?, tengamos, digamos, alguna buena campaña para poder revertir un poco, digamos, el bajo desempeño que han tenido a lo largo de este año, ¿no? Recordemos que también entre diciembre y enero, diciembre del año pasado, ¿no?, y enero de este año, la economía y buena parte de los sectores, digamos, más comerciantes, ¿no?, los sectores más vinculados al gasto de consumo, estuvieron bastante afectados por el tema de la conflictividad, por el tema también de los bloqueos, ¿no?, por el tema también, ¿no?, del fenómeno del Niño, ¿no?, en algunos casos es del ciclón Yaku también, digamos, ya entrando un poquito más al inicio del año, ¿no? Entonces eso te puede llegar a generar cierto efecto base, ¿no?, cierto efecto favorable, ¿no?, que, digamos, puede ayudar a que los sectores vinculados al consumo tengan un crecimiento mucho mayor que el resto de la economía, ¿no? Hace unos días, Teodoro, tú has tenido una excelente presentación respecto a las proyecciones de crecimiento en el país, en el año 2023 y la proyección hacia el 2024, ¿no? Y yo escuchaba con atención, incluso parte del foro, parte del panel, lo constituían dos exministros de Estado, ¿no?, que siempre han dicho algo que tú lo has remarcado, además, ¿no? El factor confianza. ¿Cuánto va a pesar esto para recuperarnos económicamente? La línea para nosotros siempre es bastante clara, ¿no? Un entorno económico que no genera los suficientes incentivos para el desarrollo de grandes inversiones, ¿no? Es decir, que no ofrece las garantías de tener trámites predecibles, digamos, procedimientos administrativos que se cumplan en los plazos previstos, ¿no? O que no cuenten, digamos, con funcionarios que de alguna manera permitan, ¿no?, que los proyectos de inversión se lleven de la mejor manera, no ofrece las garantías necesarias como para poder desarrollar grandes inversiones digamos, en los principales sectores que tiene el país, ¿no? Eso, digamos, es lo que viene ahorita lamentablemente arrastrando de forma negativa la economía, ¿no? Hay un círculo vicioso que se ha encendido en el Perú que tiene que ver con la baja confianza, la baja inversión, el menor dinamismo del empleo y el menor dinamismo del consumo. Este círculo vicioso, mientras no se revierta, es muy poco probable que la economía pueda de alguna manera recuperarse con una mayor solidez o con el mayor dinamismo que se requiere, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos, digamos, anticipando de que la economía crezca todavía bastante poco, ¿no?, en el cuarto trimestre y también en el primer trimestre del 2024, ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener para los agentes económicos cerrar el año con una baja en la economía? El principal tema es de que no van a tener, digamos, las oportunidades laborales de antes, y eso para muchas familias va a implicar el hecho de terminar, digamos, nuevamente en una situación de pobreza, ¿no? Digamos, para nosotros la otra cara de la moneda del crecimiento más importante es el ámbito social, ¿no? Y en el ámbito social es justamente donde estamos viendo los mayores riesgos para este año, ¿no?, de que se incremente, digamos, la pobreza nuevamente, ¿no? Ya después de que se incrementó en el 2022 por un tema, digamos, de bajo crecimiento y altos precios, ahora puede aumentar básicamente por un bajo crecimiento. En el 2022 crecimos por lo menos, ¿no?, alrededor de 2.7%. Este año vamos a caer. Y vamos a caer en realidad, digamos, no porque la parte de exportaciones esté cayendo, ¿no?, sino porque el gasto de las familias y de las empresas está contrayéndose, ¿no? Es el gasto, digamos, este componente del gasto privado representa más del 90% del PBI. Y esos dos motores del consumo e inversión del sector privado son los que están ahorita apagados. Entonces eso es, digamos, lo que te explica esa composición del crecimiento, ¿no? Esa composición de la caída del crecimiento, mejor dicho, ¿no? La caída, digamos, de la economía es lo que genera, digamos, de que tenga más repercusiones en el ámbito social, ¿no? El año pasado hemos tenido debilidad económica, pero por lo menos el empleo siguió creciendo. Este año el empleo ha caído durante el primer semestre del año a nivel nacional, sobre todo en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos viendo, digamos, ese factor como uno de los que podría provocar de que la pobreza incremente este 2023 a niveles muy cercanos al 30%, ¿no? Es decir, después de la pandemia, después de que nos recuperamos del choque de la pandemia en el 2021, entre el 2022 y el 2023 prácticamente se ha revertido toda esa caída y volveríamos a los mismos niveles de pobreza que te provocó la pandemia,
Entonces, ese es, digamos, el panorama, digamos, en términos de las secuelas en el ámbito social que te genera la debilidad en el ámbito económico. Y un panorama bastante sombrío, ¿no? Y dentro de esa caída en el empleo, fundamentalmente, ¿qué región o qué regiones son las más afectadas? Dentro de toda esta contracción, vemos justamente que en el sur del país es donde más se está registrando, digamos, esta caída. El caso más ilustrativo es el de Puno, ¿no? El caso de Puno es bastante preocupante también porque no solamente cae el empleo ahí durante el primer semestre a más de doble dígito, ¿no? Alrededor de 11-12%, ¿no? Que cae el empleo ahí en Puno, sino que también es una de las regiones más pobres del país, ¿no? Es decir, digamos, ya llueve sobre mojado, ¿no? Es decir, deterioras, digamos, la capacidad productiva de la economía, cae el empleo y cae el empleo en una región que ya de por sí tiene casi más del 40% de la población en situación de pobreza. Es decir, lo que se hace es postergar cada vez más las oportunidades de que esta región pueda salir adelante, pueda, digamos, recuperar los niveles de bienestar que tenía, por lo menos antes de la pandemia, porque ya ni siquiera estamos hablando de retornar o acercarse siquiera a los niveles de bienestar promedio que se registran en el país, ¿no? Interesante lo que planteas, ¿no? Por lo que plantean ustedes, que el tema social es un tema clave que va a repercutir, ¿no? Sí, definitivamente. Y para nosotros, justamente parte de nuestros riesgos que tenemos en las proyecciones del IPE es que, ¿qué va a pasar después del 2024? ¿No? O sea, es decir, vamos a volver, digamos, a este ritmo de crecimiento de alrededor de 2.3, entre 2 o 3%, o vamos a volver, digamos, a un ritmo mucho mayor, o qué tenemos que hacer para volver a un ritmo mucho mayor. Porque no tenemos un horizonte claro. Porque el cálculo, digamos, de esta capacidad máxima que tiene el crecimiento del país, utilizando todos los factores de producción, ¿no? Utilizando absolutamente todo lo que tenemos, digamos, así como está. Claro, todo lo que tenemos es alrededor de 2.3% según el Banco Central de Reserva. Si nosotros crecemos esa tasa, ¿no?, nos va a tomar alrededor de entre 20 y 25 años volver a los niveles de pobreza que teníamos en el 2019. Ni siquiera erradicar toda la pobreza, sino volver a los niveles que teníamos. ¿Y por qué? Porque sin crecimiento no hay inversiones, ¿no? Y sin inversiones, lamentablemente, esas oportunidades laborales que requiere la gente para poder salir de la situación de pobreza no se dan, no se materializan, ¿no? Y entonces ese, digamos, es el mayor riesgo de que la debilidad que está mostrando la economía en realidad sea mucho más estructural que atada, digamos, a estos factores coyunturales que hemos experimentado en el 2023 y que eso lamentablemente postergue cada vez más las oportunidades que tiene el Perú para acercarse y transitar hacia mayores niveles de desarrollo, ¿no? Yo te agradezco, Teodoro Crisólogo, por esta ilustrativa conversación. No, es gracias bastante a ustedes, José. descarnada, pero es la situación económica la que estamos viviendo. Muchas gracias. Está con nosotros Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía IPE. De esta manera también ya estamos poniendo punto final a la presente hora informativa de RCR, Red de Comunicación Regional. Siga usted en la sintonía de RCR, Red de Comunicación Regional. Me acompañó en la coordinación periodística general María del Pilar Castillo Vázquez. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.